buen día. Gracias, paz de Dios nuestro Señor. A todos, alabado sea el Señor por este hermoso día y por esta hermosa oportunidad que tenemos de estar aquí en este domingo, domingo único, para rendir culto a nuestro Dios, al Dios que nos liberó del pecado, que nos dio vida verdadera, que nos ha colocado en su luz para anunciar las virtudes de Cristo. Vamos a leer en Isaías capítulo 28 y versículo 20. Yo voy a proyectar, pero es un buen ejercicio abrir o prender la Biblia porque nos ayuda en la concentración. ¿Tá? Igual va a estar proyectado el texto, pero como vamos a pasar varios versículos de este capítulo 28, está interesante que vayamos acompanhando, hasta porque las diferencias que tenemos en las versiones acá van a ser interesantes. No porque vamos a resaltar en el mensaje las diferencias, sino porque va a enriquecer para el propio que está ahí leyendo. Tá? Eu vou manter acá a NVI solo por uno y otro detalle nomás. Los textos que voy a proyectar es una mezcla, la verdad que hay de las Américas, hay de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica, ¿no? Muy buena por señal. Así que si va acompañando ahí es bueno que nos mantengan concentrados. Pero voy a leer ahora nomás un versículo. Después vamos a volver al versículo 1 y vamos pasando el capítulo. Así que voy a tomar por lo menos 50 minutos hoy seguramente. Pero el versículo 20 del capítulo 28 nos dice lo siguiente: la cama es muy corta para estirarse en ella, y la manta, la frazada, muy estrecha para envolverse en ella. Como ustedes vieron al comienzo, tenemos como tema para este mensaje algo que en algunas ocasiones me cuesta bastante, es determinar un tema, pero acá ya teníamos determinado en el propio texto, cama corta y manta estrecha, pero yo tengo otra alternativa que la voy a dejar para ustedes, y si les parece mejor quedar con el otro tema, no pasa nada, es a gusto de cada hermano hoy. Ahí tenemos, este tema también puede servir, si les parece bien, este o aquel. Yo quedé entre los dos, ninguno de los dos quitaba esencia del mensaje, esencia del texto, así que les doy como alternativa nomás, ¿tá? Tenemos este ahí, que vamos a pasar por él y luego lo vamos a entender. No es que yo empecé a hablar en lenguas a partir del mensaje, sino que es algo que está en el propio texto. Y les dejo como posibilidad de tema. Hoy me sobró tema. Ahora les pido que se pongan parados, cada cual en su lugarcito, en sus 2 metros, en su cuadrado. El cuadrado nuestro aumentó bastante, ¿no? Cada cual en su cuadrado tenemos por lo menos 2 metros para movernos en él. Y vamos a orar, agradecidos a Dios por poder estar aquí en esta mañana, ¿no? Somos bendecidos porque estamos. Así que todo lo que llegue es lucro de parte de Dios para nosotros. Pero somos bendecidos porque Él nos dio la oportunidad de estar y poder adorar a su nombre. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que nos ha permitido estar en su presencia, llamándonos Iglesia de Jesucristo, tal como somos de verdad, y poder adorarlo. Así que vamos a orar agradecidos porque si no tuviéramos ninguna otra cosa pasando en nuestra vida, esta ya es una gran bendición para nosotros poder orar y agradecer a Dios. Domingo pasado estuvimos aquí e hicimos eso, y Dios nos ha dado una semana más en esta tierra para poder adorar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana tan hermosa, de este domingo tan hermoso, de este día único que tú nos has regalado para vivir en esta tierra. Te alabamos, oh Dios, porque somos tus hijos, rescatados, redimidos por la sangre de nuestro Señor y Salvador
Cristo Jesús. Te alabamos por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas, aquel que nos convence del pecado, de la justicia, del juicio, que nos da la convicción de pecado y nos da la convicción también de la salvación, porque da testimonio en nuestro espíritu de que somos tus hijos, oh Dios. Gracias porque se pasó una semana y aquí estamos una vez más para adorar a ti. Señor, gracias porque tú nos hablas y es tu palabra lo que vamos a leer ahora. E sabemos que é tu palavra e confiamos em ella e queremos ser edificados por ella, transformados por ella, Senhor, e que tu nome seja glorificado, Padre. Gracias por dejar-nos reunir como igreja tuya para, em tu nome, poder ler, reflexionar, crescer, diminuir a partir de tu palavra. Bendiga cada hermano e hermana, Senhor, mantenha-nos com um espírito despierto para lo que tú nos tienes para hablar. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Cama corta y manta estrecha ya era algo proverbial allá en el contexto de Isaías, en aquella Jerusalén de hace 2800 años aproximadamente, 2700 años, que es el período donde Isaías profetiza en Jerusalén, ¿no? El año 700, entre 700 y 800 antes de Cristo. Y allá en aquel momento ya había este dicho, este proverbio que corría entre la gente de decir en una situación de incómodo, decir que estaba o se había acostado, se había pasado la noche en una cama muy corta, con una manta, con una frazada muy estrecha, muy angosta, queriendo expresar exactamente la falta de descanso que suena contradictorio a una cama, porque la idea de la cama es, entre otras cosas, proporcionar descanso y de una frazada, de una manta, proporcionar cobertura, proporcionar protección, principalmente en un invierno. Entonces allá ya había, acá también, en Brasil también, se usa mucho este proverbio, esta parábola, este ejemplo, para hablar de aquellas situaciones incómodas de la vida. Y es más o menos en este sentido que Isaías va a usar el proverbio, pero me interesa volver al versículo 1, porque ahí vamos a entender exactamente lo que está propuesto, tanto aquí, en este tema que hemos dado y sacado del texto, como en el la sav que pusimos allá más adelante. Vamos a tratar de ver que se entiende. Versículo 1 del capítulo 28, siempre estamos ahí en el capítulo 28, comienza con una lamentación que es característica de juicio. Son varios capítulos en Isaías que empieza con ay. Es una lamentación. Y el versículo 1 de este capítulo dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Vaya poniendo atención en las palabras que Isaías utiliza para describir el contexto que tenemos aquí. Los primeros versículos, principalmente el versículo 1 al versículo 12 y 13, está hablando de Samaria, está hablando del reino norte de Israel. Nosotros todos sabemos, apenas pasamos ahora por el tema, que el reino después de Salomón es dividido, venía unificado con Saúl, David y Salomón, pero Dios había dicho, profetizado, que después de Salomón el reino se dividiría. Él iba a preservar a una tribu principalmente para el linaje del Mesías y por honra al rey David. Entonces allá en Primera Reyes, capítulo 11 y 12, nos habla sobre la división del reino. La muerte de Salomón en el año 900 y algo antes de Cristo,
y Roboán, el hijo de Salomón, el linaje real, asume el reino aún unificado, pero había un personaje, Jeroboán, que no era del linaje real, pero que andaba a la vuelta. Y por una cuestión política se había ido a Egipto. Cuando supo de la muerte de Salomón, regresa a Jerusalén y allí, con las 10 tribus del norte de Israel, hasta este momento, cuando se hablaba en Israel, se hablaba de todo el pueblo, de las 12 tribus unificadas. Entonces, estas 10 tribus que quedaban al norte de Israel van hasta Roboán, y allí le hace un planteo. El tema tenía que ver con cómo Salomón había abusado en varios momentos de su poder, con los impuestos y con la carga de trabajo que él había colocado sobre el pueblo. Y estas 10 tribus van a Roboán, pedirle a Roboán que alivie esa carga, este peso, tanto de impuestos como de trabajo. Usa el ejemplo del dedo, ¿no? Diciendo que el Salomón había tratado de imponerle una carga muy fuerte, muy grande. Roboán escucha la petición de las tribus, capitalizada por Jeroboán, y le pide 3 días para pensar. Entonces se va con los ancianos y se aconseja. Los ancianos le dicen, mira, haga caso al pueblo. Escucha al pueblo y el pueblo va a caminar unido contigo. Entonces, Roboán, después de haber escuchado a los ancianos, se vuelca a los jóvenes que habían crecido con él con los jóvenes, a la barra contemporánea suya, y le pide consejo. Y la barra le dice, mira, no, si Salomón fue pesado, vos tenés que ser mucho más pesado todavía, y tenés que imponer mucho más impuestos y mucho más trabajo. Y allí en Reyes se dice que Roboán decidió hacer caso a los jóvenes, a la barra, y multiplicó el trabajo pesado, los impuestos a las 10 tribus. Y él dejó claro, si mi padre fue pesado, yo voy a ser mucho más pesado aún. Bueno, las 10 tribus declara abiertamente que no va a ser más parte del reino, que no tiene nada que ver con la casa de Judá, una designación del reinado, del reino unificado, a partir del linaje de David. Y Jeroboán, un estratega, una persona políticamente muy sagaz, es convertido rey de las 10 tribus en el norte. Queda en el sur Judá, que es la principal. Queda en el sur los levitas, no en su totalidad, porque los levitas, como no habían tenido una porción de tierra específica, estaban en todo el territorio de Israel, norte y sur. Y Benjamín, que también no en su totalidad queda como tribus del sur. La principal es Judá, y por eso se habla a veces de Judá como única tribu, porque las otras no quedaron en su totalidad. ¿Tá? Bueno, es a estas 10 tribus que los versículos 1 al 13 hacen referencia ahora. El tema es que es una referencia retrospectiva. ¿Por qué? Porque cuando Isaías está profetizando, el reino del norte ya se había caído. Asiria ya había entrado en Samaria y por 3 años había rodeado Samaria y había invadido Samaria y había llevado los pobladores, los habitantes de Samaria, cautivos para Asiria. Hablamos acá algo domingo pasado sobre ese tema. Y el rey va a repoblar Samaria, pero el reino ya había caído. El reino norte ya no está más de pie, ya se había caído. Lo que Isaías está hablando entonces es dando el ejemplo del reino norte para que el reino del sur, con capital en Jerusalén, el reino de Judá, abra los ojos. Lo que Isaías está haciendo, vamos a pasar los versículos ahora diciendo, mira lo que pasó a Israel. Mira cómo se comportaron los del reino del norte.
las 10 tribus del norte, y mirá cómo el juicio vino sobre ellos, y mirá cómo terminó la historia de esta gente, por lo menos ahora. Y ahí él va a describir. Por eso tenemos en el versículo 1 la palabra, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Efraín es la designación del reino norte. La corona es Samaria, porque Samaria está en una colina. Y abajo hay un valle fértil que va hasta el mar Mediterráneo. Y los muros, allá arriba en la colina que está alrededor de Samaria, es la imagen que Isaías está utilizando para hablar al pueblo de Jerusalén sobre esta corona de soberbia. Es Samaria en una colina rodeada por un muro, en el cual ella creía estar segura, a partir del cual Samaria creía estar segura. Entonces, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Ebrios, vino, porque ellos se habían perdido completamente, y es lo que vamos a ver aquí. Versículo 2. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso. No está hablando del Mesías por ahora. Como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpeto de recias aguas que inundan con fuerza derriba a tierra. Está hablando de Asiria. Está hablando del rey asirio que ya había pasado, vuelvo a repetir, la caída de Samaria. Y dice que Jehová, el Señor de los ejércitos, tiene a uno fuerte, más fuerte que esta colina sobre la cual Samaria está edificada y estos muros que se convierten en su corona que ellos piensan que es de gloria. Pero el Señor tiene un instrumento a partir del cual Él va a disciplinar el reino norte. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Versículo 4. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, el higo que daba en 2 estaciones, una primera más no tan espesa como la segunda, y los primeros frutos que aparecían eran comidos rápidamente. Y el ejemplo que Isaías está dando es eso. El rey asirio va a venir con todo el ejército, y cuando llegue a entrar en Samaria, la va a derrumbar por completo y de manera rápida. La primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. Versículo 5. Entra una profecía por cumplirse, posiblemente. En aquel día, el día del Señor, están hablando en la Biblia, en los profetas, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Ya no será más un muro y ya no será más una ciudad sobre una colina, sino que el Señor de los ejércitos será por columna y será por corona de gloria para el remanente de su pueblo. Versículo 6. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. Se habla de un tiempo donde Cristo va a reinar y Cristo mismo va a ser esta corona de gloria y de hermosura para el remanente de su pueblo. Pero ahí vuelve la condenación. Pero también estos, versículo 7, erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El estado de calamidad en el que el pueblo de Dios, aquel que Moisés en el monte había advertido, está ahora, después de muchos años. ¿Quién eran? El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Los líderes del pueblo erraron, se emborracharon, llegaron a un estado de calamidad tan grande que no quedaba otra alternativa al pueblo que no fuera también desviarse. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, claro, porque estaban borrachos, no había visión de Dios, estaban completamente entregues a su propio placer. Erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Versículo 8.
Porque toda mesa está llena de vómito. Mira el estado en que llegó a estar la gente. Isaías como que mirando a la gente reunida, comiendo, bebiendo, emborrachándose, juzgando mal, profetizando visiones fruto de su propia borrachera. Él dice, miré y donde esta gente, líderes, estaba reunido, no había un lugar limpio, era todo inmundicia por todos lados, vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Es la imagen que Isaías da. Versículo 9. Ahora no es Isaías hablando, sino que es los líderes borrachos, los líderes que mal profetizaron, estos sacerdotes y profetas, ¿quién hablan? Y mira qué interesante, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque la idea es, Isaías llega, exhorta por la palabra del Señor a este pueblo borracho, a estos líderes borrachos, a estos líderes que ya no tenían condiciones de juzgar. Y ellos miran a Isaías y como que preguntan, ¿quién es este? Volviste con estas tus profecías, con estas enseñanzas tuyas, con estas palabras tuyas, pero ¿a quién venís a enseñar? ¿A los destetados? Sí, porque esta palabra tuya, porque esta profecía es para niños, para aquellos que están todavía en pañales. No vengan a enseñar a los otros, líderes, sacerdotes, profetas. Esta es la idea que tenemos aquí, a los destetados, a los arrancados de los pechos. Y ahí entra lo que tenemos en nuestra Biblia. Si ustedes están con la NVI, por ejemplo, en el versículo 10, el que tiene la NVI, en el versículo 10, mira lo que dice ahí. Los líderes, estos borrachos, después de cuestionar a Isaías, ¿a quién venís a enseñar con estas tus enseñanzas? Entonces la NVI dice así, niños que repiten A, B, C, Ch, D, A, E, I, O, U, esto nos venís a enseñar. La Reina Valera tradujo el versículo 10 y puso lo que tenemos ahí, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Pero es una posible traducción. No hay una traducción para el texto. ¿Por qué? Porque el texto es más o menos eso. Sab, la sab, kav, la kav, ser, shan. La idea es más o menos esa, lo que está allí. ¿Por qué? Porque no era algo traducible. Lo que estos líderes borrachos decían a Isaías es, venís otra vez con eso de sab, la sab, kav, la kav, sher, shaman. No necesitamos esto, este es para niño que apenas está empezando a caminar. La Biblia de Jerusalén, por ejemplo, no traduce el texto. Apenas pone lo que sería una posible traducción del hebreo directamente. La NVI pone eso, A, E, I, O, U, A, B, Ch, D. Ahí Isaías ahora retoma la palabra, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Qué extraña lengua? La lengua de los asirios. Porque ¿quién va a entrar en Samaria? ¿Quién ya había entrado en Samaria? Eran los asirios. Y era una lengua, idioma desconocido para la gente que estaba en Samaria. Y como la gente que estaba en Samaria había rechazado la instrucción del Señor, había rechazado la palabra del Señor por medio de Isaías, pero no solamente por medio de Isaías, y había se burlado de la palabra del Señor, el Señor dice, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña o extraña lengua, hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, versículo 12, este es el reposo. Cuando el Señor enviaba a Isaías o cualquier otro profeta, lo que el profeta decía era para generar reposo para el pueblo, descanso para el pueblo, porque es lo que la palabra de Dios genera: reposo, descanso, paz. Es lo que la exhortación de la palabra de Dios genera en nosotros, aun cuando está en contra de nosotros: reposo, paz. Pero ellos rechazaron la palabra del Señor y se burlaron de la palabra del Señor.
y se crecieron muy grandes, muy crecidos para escuchar el sab de Isaías, o de Dios por medio de Isaías. Entonces Dios dice, yo lo voy a hablar con ellos por medio de un pueblo que habla una lengua que ellos no entienden, un idioma que ellos no entienden. Porque yo les envié a Isaías diciendo, este es el reposo. ¿Cuál es el reposo? Escuchar al Señor, hacer caso a la palabra del Señor. Ahí está el reposo. Dar el reposo al cansado. Y este es el refrigerio. ¿Cuál? Escuchar al Señor. Mas no quisieron oír. No quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito así, otro poquito allá. Entonces, ya que ellos se burlaron diciendo que Isaías venía con un sab, ¿cuál será la palabra del Señor para ellos? Sab, cab, la cab, algo así. Es decir, los asirios van a ser el instrumento de Dios para la corrección del pueblo, pero en una lengua que el pueblo no entiende. Porque Dios les habló en una lengua que ellos entendían y ellos no hicieron caso, se burlaron. Prefirieron la borrachera, las visiones falsas y todo eso. Ya que es así y se burlan, voy a usar un instrumento que ustedes no lo van a entender. Porque es un idioma distinto al suyo. La última parte dice así, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. 3 años de sitio en Samaria, después de 3 años, una invasión, y en esta invasión se lleva todo el pueblo cautivo, deja algunos allí nomás, en una lengua que el pueblo no entendía. Y a partir de un rey, de un pueblo que no quería dar descanso y refrigerio, apenas quería llevar cautivo, tenerlo bajo su dominio y poder ocupar la tierra. Ahora entra el 14, porque ahora se dirige a Jerusalén, al reino del sur, a Judá. Y en Jerusalén que está pasando lo mismo. Y es por eso que él dice, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, porque ahí ustedes van a tener descanso, porque ahí ustedes van a tener refrigerio, porque los de Judá, cuando vieron lo que pasó a Samaria, empezaron a hacer alianzas con Egipto y con las potencias para que no pasara con ellos lo mismo que pasó con Samaria. Vamos a protegernos, vamos a garantizar protección. ¿Y quién es la potencia que nos puede proteger? Egipto, de donde Dios había sacado el pueblo. Ellos hacen alianza para que no nos pase lo mismo que pasó con ellos. Vamos a protegernos. Y ahí, en aliança com as potências, pensavam, agora estamos protegidos, agora estamos cubiertos. Isto sim é uma cama ancha, larga, e um cobertor, uma frazada, uma manta ancha, não estreita. Estamos protegidos. Então entra Isaías agora e diz, portanto, varones burladores que gobernais a este pueblo que está em Jerusalém, oíd a palavra do Senhor, porque aí há proteção, aí há descanso. Por quanto habéis dicho, ahora es Isaías que pone palabra en la boca de ellos. Pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. No que ellos hablaban que era mentira, pero Isaías ya se puso un poco más adelante y dice, todo esto que ustedes hicieron es mentira. Están yendo en camino a muerte. Y en la falsedad nos esconderemos, las alianzas, las potencias que nos van a proteger. Y con nosotros no va a pasar lo mismo que pasó con Samaria. Cuando venga el turbión del azote, no llegará a nosotros porque estamos protegidos. Por tanto, dice el versículo 16, Jehová el Señor dice así, y aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Contrasta directamente la confianza que ellos tenían colocada en las potencias extranjeras para que no pasara el turbión, es decir, el enemigo, por ellos, con esta
piedra que ele colocaria em Sión, que em definitiva está hablando de Cristo, del Mesías que iba a venir y se iba a levantar como esta piedra angular a partir de la cual todo edificio se construye de manera firme. E aqui eu he puesto em Sión por fundamento uma pedra provada, angular, preciosa, de cimento estável. El que creyere não se apresura a correr, não enloquezca, porque vai estar firme en esta roca. 17. ¿Cómo va a ser los que confíen en esta piedra angular? Ajustaré el juicio a cordel, porque en el reinado del Mesías no hay estas injusticias, y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. 18. Será anulado vuestro pacto con la muerte, con las potencias que ellos pensaban que iba a proteger, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Ahora, por instrumentalidad del propio Dios, porque confiaron no en Dios, no en la piedra, sino en cualquier otra potencia. Luego que comience a pasar, Él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, será ciertamente espanto el entender lo oído. Y la cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. No habrá lugar donde descansar, y no habrá edredón, cobertor, manta, frazada para poder protegerse. Lo que va a venir y los va a agarrar de manera desprotegida. La cama va a ser corta, porque donde ustedes colocaron la confianza de ustedes no les produce descanso, no les produce protección. Es por eso que la cama va a ser corta, porque no va a haber descanso, porque el lugar donde está colocada la confianza no es un lugar para confiar para el pueblo de Dios. Y el Dios mismo, por la burla de aquellos que dejaron de confiar en Él para confiar en cualquier potencia, va a venir con juicio. Y la cama va a ser corta. No va a haber manta que pueda proteger a esta gente. Versículo 21. Porque Jehová se levantará, no es otro. Asiria fue instrumento nomás de Jehová. Entonces Jehová se levantará como en el monte Perazim, cuando Dios había dado victoria a su pueblo, a David. Como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra. Ahora su obra es extraña, su extraña obra. ¿Por qué? Porque es en contra de su propio pueblo. Porque es juicio a su propio pueblo. Entonces es extraña. Y para hacer su operación, su extraña operación. Porque Jehová se levantará, 22. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras. Porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra, he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd mi dicho. Mira este otro ejemplo. Para mí, de los textos más edificantes que he leído este año, todo texto bíblico es, pero tiene que ver con un momento de cada uno, en fin. Es este capítulo 28. Esta cosa del ya pasado y del que va a venir es realmente muy edificante para la iglesia de Cristo en este tiempo, para el pueblo de Israel, ni que decir, pero para la iglesia de Cristo en este tiempo, poder aprender que de Dios no se burla, de la palabra del Señor no se burla, descanso verdadero se encuentra en la exhortación del Señor y no en la protección de cualquier potencia o de cualquier otra cosa que uno inventa para sentirse protegido. Mira cómo termina este capítulo. Ahora Isaías llama la atención: estén atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. ¿Cuál es el dicho? Mira qué linda es la parábola. El que ara para sembrar, arará todo el día. Romperá y quebrará los torrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino. Mira las palabras.
derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Habla de un orden, desde el arar la tierra, pero esto no dura para siempre. Nadie en el campo se pone a arar y no termina más. Arar es para poner la tierra preparada para recibir la siembra. Pero la siembra no es igual para cualquier semilla, para cualquier producto. Entonces ele va dando un orden diciendo, mira, romperá y quebrará los torrones de la tierra. Cuando ha igualado la superficie, no derrama el eneldo, semilla sensible, no puede ser de cualquier manera, siembra el comino, pone el trigo en hilera, no es que pone el trigo en hilera, y la cebada en el lugar señalado, y la avena en su borde apropiado. Porque su Dios le instruye. ¿Qué es lo que ellos están rechazando de Dios? La instrucción. ¿De qué se están burlando de la instrucción de Dios? Y Dios está hablando, mire la naturaleza. Mire la siembra en un contexto muy familiar para ellos. Mire la preparación de la tierra. El eneldo no se trilla con trillo. Cada circunstancia exige una actuación, es lo que Dios está hablando también. Juicio, juicio, misericordia, misericordia, invasión, invasión, regreso del exilio, regreso del exilio. Está todo ejemplificado en lo que el Señor está hablando por medio de la tierra y de la siembra. Ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, porque ahora ya es la cosecha, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. El juicio no estará para siempre. También la misericordia no estará para siempre. El ver la burla tiene su tiempo. Pero en algún momento la burla se termina. Para Samaria terminó en el año 722 a.C., cuando los líderes y sacerdotes vivían como si nada estuviera pasando. Viene el turbión asirio, invade y conquista. Ese es el ejemplo que el Señor está dando por medio de la tierra y de los granos, de la siembra y de la cosecha. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Eso Dios está hablando. Si hay sabiduría en la preparación de la tierra, en la siembra, en la cosecha, cada cosa tiene su tiempo. Y esto también es proporcionado por Jehová. ¿Por qué no confían en mi instrucción? ¿Por qué no confían en mi palabra? ¿Por qué se burlan con evidencias tan grandiosas de lo que yo les digo? ¿Por qué se burla después de ver tantas obras lógicas, maravillosas, cada cosa aconteciendo en su tiempo? ¿Por qué no creen en mi palabra? ¿Por qué no hacen caso a lo que yo les digo? Y es por no hacer caso que la cama será corta y que la manta será estrecha. Porque en el lugar donde ustedes confían no encontrarán refugio. En donde la confianza de ustedes está colocada, ustedes no encontrarán protección. La protección está en escuchar mi palabra, en hacer caso a lo que yo les digo. Hermanos, hay muchos creyentes en cama corta, intentando protegerse con una manta estrecha. Está confiando en todo menos en la palabra del Señor, en la instrucción del Señor.
cree que él va a tener descanso porque cambió el liderazgo del país, del mundo, de la iglesia, de no sé dónde. Es una cama corta eso. Cree que ahora todo le va a ir bien porque leyó el último libro de instrucción sobre cómo ganar mucha plata. Entonces dice, me voy a acostar en esta cama. Y se da cuenta que es corta. Me voy a proteger con esta manta, con esta frazada. Y se da cuenta que es estrecha. Es estrecha. Mientras tanto el Señor está hablando y hablando y hablando. Es lo que el Señor nos hace cada domingo cuando nos reunimos aquí. Y si después de que el Señor nos habla, volvemos para nuestra casa, olvidamos todo lo que nosotros aprendimos con el Señor, y estamos burlando, no como ellos quizás en su borrachera y en su ignorancia y en su diciendo, mira, la sabe, no venga a enseñarnos porque no estamos en pañales más, sino que hemos crecido. Mas al no hacer caso, es como si estuviera burlando del Señor. Es una contradicción porque abrimos la Biblia y falamos, es la palabra del Señor, pero no es en ella que descansamos, no es en ella que buscamos orientación para nuestra vida, no es en ella que nos instruimos para la vida. Cama corta, famílias em cama corta, matrimônios em cama corta, cristianos individuais em cama corta. E frazada completamente estrecha, sabe? Cincha para cobrir a cabeça e queda los pies expuestos. La lleva hacia los pies y queda las orejas, que es lo que más toma frío de noche, expuestas. Expuestas, ¿por qué? Porque es estrecha, no da protección. La protección es del Señor en su palabra, en lo que Él orienta, en lo que Él dice. Y no acercarse es burlarse. Hay muchas calidades de burlas. Hay algunas muy veladas, que es aquella que leemos, escuchamos, cerramos, nos vamos y hacemos lo que queremos. Y peligrosas. Necesitamos con urgência, cada dia mais, poder abrir esto acá, não como se abre qualquer outro livro. Ler não como se lê qualquer outro livro. Saber que quando abrimos isto, o Senhor está falando com nós. O Senhor nos está orientando. Saber que isto não chegou, foi preservado por la soberania de Deus durante tantos e tantos anos, miles de anos, para ter como algo adorno em nossas estantes. Aqui há uma, e se miramos aí, vamos encontrar por lo menos, neste pouco, 6, 7 Bíblias. Não é para isso. Não há nada de malo nisso. Mas não é para isso. É a palavra. É a instrução do Senhor. Querer descanso em uma cama divina, não del divino, sino divina. O Senhor, hagamos caso a sua palavra. Permitamos que o Senhor nos instrua em sua palavra. Quer proteção de verdade? Hagamos caso à palavra do Senhor. Hagamos caso a lo que Ele disse, a lo que Ele ensina. Quando Ele disse que A es A, é porque é A. Não entendi nada e parece que é B, Senhor. Pero se Ele está dizendo que é A, confia, porque é A. A gente não entendia como o povo que Deus sacou achado do Egito bajo a esclavitud, puso em uma terra toda especial e tratou este povo de maneira especial. Agora Deus mesmo ia trazer um povo estrangeiro para disciplinar o povo. A gente não entendia. Óbvio que isto não vai passar. Los del norte decía eso y los del sur decían lo mismo. No va a pasar. Somos el pueblo especial del Señor y esto no puede pasar. Que un pagano venga acá a disciplinarnos en el nombre del Señor. No. Y pasó. Pasó porque el Señor
dijo que iba a pasar si ellos no se arrepentieran. No pasó el arrepentimiento y el Señor ejecutó su obra. Hermanos, ojo con la cama corta. Despedaza el cuerpo, pero también el espíritu. Pero también el espíritu. Que el Señor nos ayude en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, a hacer caso a la palabra del Señor cada día más. En este proceso de aprendizaje en el que estamos y en el que el Señor nos está enseñando. Hacer caso a la palabra del Señor, porque ella es verdad y es palabra de Dios. Amén. Que así sea, en el nombre de Jesús. Vamos a orar ahora. Les pido que pónganse parados otra vez para que oremos. Pidiendo a Dios que nos ayude. Este es un gran desafío. Es muy natural que las cosas se convierten en algo muy mecánico en nuestras vidas y la palabra del Señor se convierte en lo mismo, mecánica. A cualquiera de nosotros. No es a vos, es a cualquiera de nosotros. Así abrimos, leemos, cerramos. Bueno, lo de hoy ya está porque ya llega en el teléfono, versículo del día. Y ahí leemos el versículo del día, ya cumplí. Está, texto del día, el Evangelio. Como me bajé la Biblia de Jerusalén esta semana para estudiar este texto también, porque repito, es una buena Biblia. Entonces hoy ya me llegó el Evangelio del domingo. El Evangelio del domingo, ya me llegó para leer el Evangelio del domingo. Así, solo abrir, con un clic, abrir y leer el Evangelio del domingo. Es peligroso eso, tenemos que tener cuidado. Porque no es eso la fe, no es esa la instrucción del Señor. Esto puede servir, pero es lo que hago con eso. Por eso yo decía, Isaías ya viene ahí mandamiento, tras mandamiento, reglón sobre reglón, un poquito aquí, otro poquito allí, porque era como Isaías tenía que caminar en aquella sociedad de gente que no quería convertirse, volver al Señor. Entonces, ¿qué es lo que decía? Hay que hacer eso, hay que hacer aquello. Por eso el texto se traduce así. Mira que está mal eso, hay que hacer eso, hay que hacer. Por eso dice el texto, un poquito aquí, un poquito allí, otro poquito allá. Entonces, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, está todo en tus manos desde siempre, sabemos eso. Confiamos en tu soberanía, confiamos, ó Dios, en tu poder, confiamos, ó Dios, en tu palabra. No confiamos en nosotros, ó Dios, para nada. Y si alguien confía aquí demasiado, Señor, por favor, ayuda a creer en ti. Yo no confío en mí, sino que quiero confiar siempre en ti, Señor, para exhortarme, para conducirme en tu voluntad, Señor. Ayuda a cada hermano aquí, a cada hermana, Señor, a cada uno que está aquí en esta mañana, a no ser un burlador más de tu palabra también. Quizás de manera muy velada, pero burlador al final porque no confía en ella. Y cuando tiene cualquier dificultad, se va a cualquier lugar menos a tu palabra. Estamos burlando, Señor. Nos ayuda a no hacer eso. Nos ayuda, Señor. Ayúdanos en el ámbito de la familia nuestra a tener a tu palabra en alta estima, Señor. No por ella, porque ella no necesita, sino por nosotros, oh Padre. Y en el seno de la iglesia, Dios, donde hay tantas opiniones, cuantas personas hayan, ayúdanos a hacer de tu palabra el centro de todo. También, Señor, en los matrimonios, donde hay tantos modelos y tantas perspectivas, ayúdanos a volcarnos a tu palabra y a partir de ahí, Señor, vivir lo que es un matrimonio, Padre. No nos dejes ser burladores de tu palabra, acostarnos en esta cama corta, Señor, que parece haber dado descanso, pero no da, y cobrirnos, oh Dios, con esta frazada estrecha, angosta, que parece dar protección y no da. Por favor, Dios, líbranos. Libra a cada hermano, hermana, a cada miembro de esta comunidad, a esta comunidad como iglesia. Libra a los niños que están creciendo. Señor, ponga temor en el corazón de cada uno. Señor, bien como de nosotros padres también. Ponga temor en el corazón de cada adolescente, cada joven, oh Dios. Haga esta obra que solo tú puedes hacer. Padre, en el nombre de Cristo, despiértanos, oh Dios, para tu voluntad, para tu palabra, para tu obra, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús, danos una semana bendecida, Padre. Bendecida, descansando en ti, refugiándonos en ti, Señor. Bendiga a nuestros hermanos que no están acá presentes. Bendiga a aquellos que por alguna razón van a escuchar este mensaje por algún medio. Que tú los toques también y los bendiga con tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Le damos gracias a Dios por su palabra. Le pedimos misericordia para que hagamos de ella nuestra propia razón de vivir con confianza, temor y reverencia a Dios. Que tenga una semana muy bendecida, que el Señor nos siga hablando, exhortando, fortaleciendo durante toda la semana, y el jueves, si Dios quiere, nos encontraremos con el capítulo 14 de la primera carta de Pablo a los Corintios. ¿Tá? Una bendición, un capítulo lindo de verdad. Estuvimos varios días hablando, un capítulo lindo, con enseñanzas lindas también. Así que conéctese ahí cuando llegue el link, jueves a las 19 y viernes también a las 19 para un tiempo de oración. Bendiciones a todos. Una cuestión más. El 3 de octubre para los miembros de la iglesia, asamblea aquí. Es un sábado.